Revisitar la mirada sobre la escuela. Sandra Nicastro, en su libro, nos presenta una mirada diferente acerca del análisis institucional. Propone seguir pensando en la escuela en su cotidianeidad, lo que pasa y lo que no pasa, las voces y los silencios que nos brindan estos espacios. Seguir problematizando lo que sabemos, volver a mirar, esto es lo que la autora denomina revisitar, renunciando a la operación típica del discurso pedagógico moderno. Es decir, al encuentro del investigador con un objeto que conocemos y creemos probable cambiar. En este sentido, propone problematizar lo ya sabido ante la evidencia de que en la escuela pasan cada vez más cosas que no hemos anticipado como posibles y no ocurren aquellas que pretendemos volver realidad, apoyándose a la ineficacia de calcular lo posible y lo probable, el saber y llevarlo a la práctica, hacerlo real. Es que propone que empecemos a estimar o mirar lo imposible, luego de haber conocido lo posible. Problematizar la realidad supone una posición crítica acerca de nuestros saberes sobre la realidad escolar. Pone en cuestión nuestra propia percepción acerca de la escuela, nuestra mirada, ponernos en cuestión como sujetos cognoscentes, hacernos otras preguntas, intentando ir más allá de los formatos escolares habituales. De este modo, aceptamos como una condición propia de este revisitar el no perseguir propósitos tales como hallar lo correcto, adscribir las reglas del buen decir, ver más de lo que se hace posible, como así tampoco guiarnos por lo que se estime correcto, por lo estándar y lo clasificable. En el capítulo 1 explica en profundidad el significado de revisitar, las variables de la que lo entrecruzan. Una de las características más importantes que le adjudica es ser una palabra controvertida, dado que puede alterar la comodidad propia de quien se sostiene en la ya sabido. En el saber, volver a mirar, supone un ir hacia atrás, volver a mirar lo que ya sabemos como sujetos cognoscentes y volver a cuestionarlo. Por otro lado, lo liga a la repetición, proponiendo no usar el campo simplemente como un contexto de verificación, constatación de lo que viene diciendo, sino un contexto de exploración y prueba, de ensayo. Por último, lo define como una idea que genera controversia, dado que no establece como propósito del revisitar la comprensión de lo acontecido en función de una relación causa-efecto, sino como un entramado más complejo, mediado por la reflexión, la ambigüedad y lo que no puede nombrar. Entre una de las variables que se introduce aparece el revisitar en relación con el tiempo, acercándose ese volver a mirar a un acto de descubrimiento y construcción y no a un acto sino nostálgico de mirar el pasado, sino una mirada del presente en relación del pasado y con lo que vendrá. A su vez, esto supone una idea de intervención como instrucción, sino un reubicarse en espacios, presencias, miradas, revisitar lo cotidianeidad, la escuela mirando las experiencias y el desarrollo de una trama subjetiva. En este sentido, la posición del que vuelve a mirar la relación al objeto de estudio son distintas. El sujeto que mira queda implicado en la realidad y la idea de neutralidad y comienza a ser cuestionada. Todo acto de revisitar, de intervención, supone la necesidad de un marco de referencia como mediador en la relación entre el sujeto y el objeto, pero en este caso no se hace la mención a un inventario de categorías teóricas con las que enfrentamos la realidad escolar, sino un esquema de análisis que construye y reconstruye. Es decir, el acto de revisitar la escuela no pone frente a prácticas y hechos que por haberlos conocido no abren nuevos conocimientos y terminan neutralizándose como tales. Aquí introduce la autora la cuestión de las ilusiones y desengaños que generan tensión entre los sujetos ubicados en distintas posiciones, el fenómeno de los mundos superpuestos, mi mundo y el del otro, ante lo cual y al fin del acto revistar
propone una distancia que no fortalezca el mito de unos y otros. Por último, Nicastro propone recuperar los sentidos que inscriben en discursos y prácticas concretas, es decir, el sentido escolar en el acto de revisitar la escuela, pero muchas veces las representaciones que alguien tiene sobre el alumno, el docente, el ambiente del aula no se ajusta por completo a la realidad que se muestra. Es decir, el sentido de los hechos, las prácticas son vistas como certezas incuestionables, a pesar de que las mismas están siendo cuestionadas. Por ejemplo, los docentes que están por jubilarse no tienen interés por cambiar nada. De esta forma, analiza el sentido de relación con la historia y los mitos que se creían válidos e incuestionables para todos y que no lo son, apareciendo en su lugar la idea de pluralismo y relativismo. En otros términos, asistiendo a la crisis de lo que se da por supuesto, conocido, lo ya sabido. Aquello que le permite al sujeto identificarse con lo colectivo, los múltiples sentidos y sinsentidos que dan a la vida cotidiana de la escuela, que se va construyendo la relación de las experiencias de cada uno de los actores con respecto al otro, en lo que se define el sentido de lo escolar. Un escenario en el que va apareciendo actores en donde cada uno le otorga un sentido distinto al objeto. En el análisis de estas situaciones, donde la autora propone volver la mirada. ¿Cómo mirar la escuela? ¿Bajo qué principios, posiciones, significados? Estos son los interrogantes que Nicastro se hace para desarrollar el capítulo 2. Miramos la escuela desde un encuadre que no significa un molde o modelo que no permite captar lo inédito, sino desde un conjunto de variables que dan forma a reglas que enmarcan la situación. En este sentido, menciona 3 cuestionamientos que hacen la posición de cada uno del acto de mirar la escuela. En primer término, el lugar de la neutralidad, poniendo en cuestión las miradas que pretenden ser neutrales, dado que los observadores analizan los procesos que lo atraviesan y de esta forma es difícil mantener la neutralidad. En segundo lugar, promover miradas, situaciones, entendiendo por tales que al mirar no se pretende captar la situación verdadera, la mejor, porque ésta no existe como tal, sino que es un significado institucionalmente construido. La mirada situacional renuncia a entenderlo y captarlo todo de que una vez para siempre en ello se justifica el acto de revisitar, pues la situación es en un espacio de producción de relaciones y en la escuela estas resultan ambivalentes, cambiantes. En tercer lugar, el trabajo de revisitar requiere a su vez de una escuela que deje en suspenso las explicaciones habituales, las certezas, una escucha osada, que habrá el diálogo con dimensiones hasta ahora olvidadas, que cuestione los aspectos ya sabidos para develar aspectos no conocidos. En este sentido, ¿qué mirar? ¿Lo que hay o lo que queda de la escuela? Si se mira lo que queda, me detengo a las ruinas, lo que queda de algo no conocido, recuperando la nostalgia de los actores y la melancolía por aquello que ya no es. En cambio, si se mira la escuela desde lo que hay, se apuesta a un trabajo de construcción permanente y no al control de los efectos, lo cual supone enfrentarse a una historia multireferencial y no cerrada y unitaria, a la falta de certeza con ánimo de entender el presente ligado y el pasado y pensado en futuro. En relación a esta última postura, el observador queda sujeto a no dejar de mirar, dado que todo acto de revisar existente, cosas que pasan inadvertidas y otras que no. Por ejemplo, en un salón de clases hay alumnos que se muestran callados y al no exponerse se vuelven invisibles, y otros que se exponen ante la vigilancia del otro, creando de esta forma relaciones de visibilidad e invisibilidad. Por otro lado, también hay miradas atrapadas que nos muestran solo lo extraño y no deja ver más. Miradas que provocan odio, intolerancia acerca del otro porque desentona del paisaje habitual, como por ejemplo una docente que considera que ya no vale la pena hacer esfuerzos
por enseñarle a sus alumnos porque no les interesa aprender. Esto genera un acto de exclusión. Entonces, volver a mirar y revisitar supone acarrear un tipo de conocimiento que genera movimiento, desafía certezas, hace preguntas por ello. La autora propone comenzar a pensar la escuela como complejidad, aludiendo a la incertidumbre, la dificultad, la multireferencialidad de un escenario en el cual las relaciones unicausales y lineales no alcanzan para dar cuenta de la dinámica de la misma. En este sentido, y para complejizar la propuesta de revisar la mirada sobre la escuela, en el capítulo 3 propone volver a mirar la relación pedagógica intentando poner en escena la realidad del trabajo docente, preguntándose no solo sobre los efectos de que el docente provoca sobre sus alumnos, sino cómo ellos contribuyen a su formación. Una disculpa. Para esto, la autora analiza algunas condiciones de la relación pedagógica que colaboran con el revisitar, intentando promover el entendimiento entre docente y el alumno, sino que tenga que ver con el saber que el docente posea, sino con hacerle un lugar al alumno. Generar situaciones que funcionen como mediadoras del acto pedagógico. Situaciones donde se enseñe y aprenda con otros y se promueva la libertad, movilidad y flexibilidad para que el alumno construya su futuro. De esta forma, Nicastro invita a volver a mirar donde la relación con el otro prime la acción. Haciendo referencia no solo a la función mediadora de la relación pedagógica, sino también funcionamiento del tipo heroico, que puede tener una dinámica de trabajo en donde prevalece el imaginario del docente de la idea de salvar, proteger, acompañar desde el saber del otro. Al encuentro con el otro y a la necesidad de dar el sentido de dinámica de trabajo en una utopía, una ilusión grupal, recuperando aquí la melancolía por lo que era antes la escuela, los alumnos, y depositando sobre ellos ideales que saben que no concretarán, porque si así fuera se supondría una negación en tiempo presente. Se suma como una consecuencia a su vez de lo anterior. El agotamiento de la ilusión que se ilustra en los silenciamientos característicos de la relación pedagógica que supone la intolerancia de unos sobre otros. Por otro lado, intentando complementar el sentido y las condiciones de volver a la mirada sobre la relación pedagógica, se introduce otro fenómeno que solo se da en el encuentro con el otro, el malentendido. Al mismo lo define como un atributo de relación pedagógica asociado a la idea de diferencia, heterogeneidad, con el cual se puede lidiar a través del cultivo de la confianza en la relación del otro. Por el contrario, un desacuerdo lo relaciona a la idea de conflicto entre quienes de una misma palabra entienden cosas distintas. En ese contexto, la relación del sujeto con el mundo y los otros, la palabra adquiere un lugar común en el cual se encuentran cada uno de los participantes de un diálogo. Las palabras se mantienen a lo largo del tiempo. Sin embargo, sus significados y sentidos van variando. En espacio escolar y en el mismo acto de revistar, existen relatos, palabras que requieren ser oídas y fundamentalmente interrogadas respecto a sus significados, dejando de lado la tendencia de naturalización de los mismos. En el último capítulo, la autora se propone revisitar algunos conceptos de uso habitual en el análisis institucional, entre ellos el espacio escolar y el tiempo institucional. Respecto del espacio escolar, comienza aludiendo a la polisemia de término, desglosando lo que sería el espacio físico y material de la escuela, que tiene que ver con el espacio exterior, al sujeto que sirve como base de funcionamiento de la institución. Por el otro, al espacio en el que se lleva a cabo una experiencia, es decir, al lugar que se materializa la dimensión simbólica del espacio escolar. El lugar de las interrelaciones, los modos de hacer, la enseñanza, el aprendizaje, las relaciones con otro, etc.
De esta forma, la autora propone volver a mirar el espacio escolar como lugar, no solo caracterizar el espacio físico de la escuela para luego interrogarse por las relaciones que ahí se tejen, sino advertir que esas relaciones pueden leerse de otro modo, pueden producir situaciones escolares distintas. Por su parte, revistar la cuestión del tiempo en la escuela supone el ejercicio en donde debe tener lugar la sorpresa. No debe dar la sensación de que todo se ha detenido y sigue igual con el tiempo. Porque justamente en el acto de revisitar quedan atrapados la invisibilidad de los otros, la genialidad del que mira, lo cual puede producir el empobrecimiento narrativo. Una narración estereotipada y memorizada que surge a partir de la turbulencia que genera la problematización de las prácticas. En este sentido, la autora afirma que revisitar la cuestión del tiempo en la escuela se puede generar dos rasgos. Por un lado, el avallazamiento del pasado sobre el presente, que supone una relación de dependencia con un tiempo pasado que fue mejor, y por el otro, el aplastamiento de la memoria que instala un tiempo presente perpetuo que interrumpe el proceso de historización y unificado del funcionamiento de la institución y quedando atrapados de lo imprevisto, lo urgente. Volver a mirar, revisitar, problematizar lo ya sabido implica como desafío intentar quebrar la imposibilidad de historización y no caer en la melancolía y nostalgia de aquel tiempo vivido fue mejor. Implica recuperar la temporalidad y poner en marcha de a poco un proceso de historización subjetivamente. Respetando los principios y condiciones que definen al acto de revisitar, la autora cierra momentáneamente su libro, interrumpe su análisis para seguir revisitando el espacio escolar, su cotidianeidad, sus visibilidades e invisibilidades, las escuchas osadas y las palabras silenciadas de los malentendidos, las relaciones con otros, aclarando su propuesta. No es solo una técnica, un método, ni tampoco un contenido, sino el modo que adapta una manera de estar, de ocupar una posición, de habitar un lugar y de vivir un tiempo. Este soporte invitando a los investigadores, docentes, alumnos, directivos y observadores del espacio escolar a llevar adelante el acto de revisitar las miradas sobre la escuela desde cada una de sus posiciones, con el objeto de no quedarnos reflexionando nostálgicamente sobre el pasado, sino recuperando para entender la experiencia y práctica del día a día escolar y no seguir esperando que sucedan aquellas cosas que el avance del tiempo y de las condiciones de nuestro contexto no nos devolverá. Entonces, sin vivir un presente perpetuo, volver a mirar continuamente las situaciones escolares actuales. Cuando la autora se refiere a observadores, lo que hace teniendo en cuenta que este puede ser interno, por ejemplo, los docentes, directivos, alumnos, o externo que va más allá de no formar parte de la cotidianeidad de la vida escolar. El insertante como observador en el acto de revisitar se constituye en el espacio escolar.